días a todos. Queremos saludar a los que se han incorporado hoy, que vienen de visita o que están con nosotros por primera vez. Bienvenidos. Hoy vamos a empezar de una manera diferente. Yo quisiera pediros que os unáis a mí en una oración desde la intimidad de vuestro corazón y pidáis al Señor que abra vuestro corazón y nuestro corazón para lo que vamos a escuchar. Cada vez que se abre la Biblia es Dios hablando a través de un ser humano, pero Dios quiere decirnos algo cada domingo cuando estamos delante de su palabra. Y el tema de hoy es un tema sumamente práctico del que todos tenemos que aprender. Así que, por lo tanto, vamos a pedir a Dios y que por su Espíritu hoy nos hable el corazón y podamos vivir también lo que hoy vamos a escuchar. Señor, te agradecemos tu palabra, que es sumamente práctica, y todo lo que estamos viendo estos días en la vida de José, pues nosotros de una manera o de otra también podemos experimentarlo. Ayúdanos hoy, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, también a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos poner en práctica, Señor, lo que hoy vamos a ver que hizo José. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un refrán español que dice que errar es humano y perdonar es divino, ¿no? Errar es humano, o sea, nos sale con facilidad, pero perdonar es una acción que no es humana, sino que es divino. Realmente, cuando vamos a la Biblia, encontramos que el perdón es una acción divina, podríamos decir que es la acción divina por excelencia. Dios es experto en perdonar. O sea, es como su oficio. El oficio de Dios es perdonar el pecado, perdonar también a sus hijos. Y es un tema central, el tema del perdón es un tema central en toda la Biblia. Si lo miráis bien, el perdón está continuamente desde el principio hasta el final ahí presente. Sin perdón, realmente no hay esperanza. No hay esperanza para la relación de pareja. No hay esperanza sin perdón para la familia. Sin perdón no hay esperanza para las relaciones personales en el trabajo, en la iglesia. Y sin el perdón no hay esperanza para el mundo. Porque si no hay perdón, estaríamos todos continuamente enfrentándonos y matándonos unos a otros. En algún momento también la humanidad tiene que aprender a perdonar. Cuando hablamos del perdón, podemos hablar de dos esferas, dos áreas donde se produce. Con una no tenemos ningún tipo de problema, con la otra sí. La primera esfera, podríamos decir, área donde se produce el perdón, es la esfera divina. Es la acción de Dios perdonando a cada uno de nosotros. Cuando hablamos del perdón de Dios hacia nosotros, no tenemos ningún problema, ¿a que no? Nos encanta que eso sea así. La otra esfera, cuando hablamos del perdón, es la esfera humana, en el que sí que tenemos ciertos problemas porque no estamos seguros de qué está la Biblia hablando cuando habla de perdonar, ¿de acuerdo? De hecho, es un problema que tenían los discípulos cuando le plantean a Jesús la siguiente pregunta. Es Mateo el que le dice a Jesús: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esa pregunta demuestra que él tenía ciertos problemas con el perdón. Ciertos problemas con el perdón, ¿de acuerdo? Cuando le pregunta a Jesús sobre eso es porque plantea el perdón humano cierto interrogante. Por lo tanto, ya sabéis que no vamos a extendernos aquí. 7 veces eres súper perdonador, pero por encima de eso, no. ¿De acuerdo? Porque duele cuando a uno le hacen algo. Entonces puedo llegar hasta 7. Demuestra la pregunta de Pedro que tiene algún cierto problema con el perdón. En primer lugar, porque hay una resistencia dentro de la condición humana, dentro del corazón humano, a perdonar. Nuestra cualidad no es perdonar, es herir, es dañar. Es una acción divina perdonar, pero no humana. Lo que nos sale, lo que nos pide el cuerpo es errar, es fallar, es ofender, es dañar. Por eso dice el refrán que es humano, pues, errar, pero no es divino perdonar. Por lo tanto, no es humano, no es natural, pero debemos perdonar, porque eso está por toda la Escritura. Y cuando un ser humano perdona, realmente está haciendo lo que Dios hace con nosotros, que nos perdona. Por lo tanto, cuando perdonamos, no estamos haciendo una cosa humana, sino que estamos haciendo algo que es divino, que pertenece al carácter y a la acción divina.
Nada más que por eso, por esa reflexión, ya deberíamos perdonar. Ya vamos a terminar, cantamos la última canción y nos vamos, ¿vale? ¿No? Es así. De hecho, el perdón, vamos a hablar de un perdón vertical, que es el que Dios da al ser humano, de arriba abajo, pero vamos a hablar también de un perdón horizontal, que es lo que el hombre hace con el hombre, que es un perdón humano, ¿de acuerdo? Así que, de hecho, el perdón horizontal entre personas es posible en la medida que aceptamos, recibimos, entendemos el perdón divino de Dios hacia nosotros, el perdón vertical. Vamos a otro texto de Mateo 18, 32 y 33. Jesús sigue esa pregunta de Pedro con un ejemplo y le dice lo siguiente en ese texto. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste y tú no pudiste perdonar a alguien que te debía 4 duros. Ya veremos al final aquí, ¿no? Podríamos decir que el Señor, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está hablando Jesús de Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Es un perdón vertical, viene del cielo a la tierra, ¿de acuerdo? Pero como eso se da en nosotros, porque nos encanta que Dios nos perdone, pues eso debe de traducirse en un perdón horizontal y tener misericordia de los seres humanos como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por lo tanto, es importante entender eso. No obstante, tenemos problemas con el perdón. Yo ciertamente me encanta leer mucho y sobre todo este tema, y hay poco escrito sobre el perdón porque es complicado. Ciertamente el perdón humano, con el perdón divino, como he dicho antes, no tenemos ningún tipo de problema. Y que nos perdone nuestra esposa tampoco. ¿A que no? O sea, nos encanta que nos perdone cuando hemos metido la pata, pero nos cuesta a nosotros perdonar cuando se trata de nosotros. O sea, entonces el perdón es muy bueno cuando uno lo recibe, pero es costoso cuando uno lo tiene que dar. ¿De acuerdo? ¿No es así? Entonces, es un tema complicado y plantea la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Yo debo perdonar si alguien no me pide perdón? Vamos a ver, me ha hecho daño esa persona, pero le tengo que perdonar sin que él, esto lo vemos aquí todos los días en televisión, ¿no? Con la gente de ETA, estos casos así, dice, no puedo perdonar si no, el asesino de mi hermano, por ejemplo, no pide perdón. Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Debo perdonar si alguien no me ha pedido perdón previamente? Muy bien, la segunda. ¿Debo perdonar a un asesino o a alguien que ha violado a mi hija? ¿Alguien que ha hecho un daño grave, gravísimo? ¿Debo perdonar a alguien como esa persona? ¿No sería injusto que si perdono a esa persona estoy encubriendo un daño, un mal? ¿Debo perdonar y olvidar o perdono pero no olvido? ¿No? Eso es otra pregunta. Bien, lo acepto, pero no quiero saber nada de esa persona. ¿Vale? No me queda más remedio porque Dios me ha perdonado a mí y yo no puedo, pero no quiero saber nada más sobre esa persona. Así que desde el punto de vista meramente humano, hay una resistencia a perdonar. Y puede plantear algunos interrogantes que yo quisiera tratar y no pasar por encima, ¿no? Pero no así con el perdón de Dios. O sea, no tenemos ningún interrogante cuando siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Jesús perdona a aquel que era un asesino que está crucificado con él. No hay ningún problema cuando Dios perdona a un asesino, pero nosotros sí tenemos problemas para perdonar a un asesino. Por lo tanto, Dios perdona, el título de este mensaje es perdonar bien. Cuando hablamos de perdonar bien, quiere decir que podemos perdonar mal. ¿Qué sería perdonar bien y qué sería perdonar mal? Lo vamos a ver a lo largo de la exposición, ¿no? ¿De acuerdo? La Biblia habla de perdonar bien, lo cual quiere decir que probablemente
no lo hagamos bien, perdonamos mal. Por ejemplo, un ejemplo de perdonar bien es como Dios nos perdona, pero también, y muy interesante, es como José, que es un ser humano, perdona. José perdona bien. Lo hace como Dios perdona. Mirá, hay una ofensa, ¿no? Se comete un mal contra José. ¿Qué genera esto? Una separación. Cuando tú haces un daño, de momento ya no quieres hablar con esa persona. Se produce una separación, ¿no? Esto es lo que hace el pecado, ¿no? Se produce, ya ves a esa persona y la evita, etc. Se produce aquí una separación con sus hermanos y también un daño. Cuando estos hermanos tratan así a José, le hacen un daño. ¿De acuerdo? Ahora vemos, por todo lo que hemos visto a lo largo de la serie, que José les perdona en su corazón, sin que ellos le pidan perdón. Sin que ellos le pidan perdón, él ya en su corazón les ha perdonado. Pero ellos, por otro lado, viven mucho tiempo con remordimiento de que aquello que le hicieron a José no estuvo bien, ¿no? Eso es el remordimiento, no es el arrepentimiento, porque el remordimiento es aquello que te recome por dentro, de eso no ha estado bien, pero si no pides perdón, no avanzas en el tema, ¿no? Bueno, vivieron un tiempo con remordimiento, pero sí que pasan del remordimiento al arrepentimiento, que es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra relación con Dios, y también a la confesión. Llega un momento que reconocen delante de José que han hecho mal con él. Y de la confesión al perdón. Pero José ya les había perdonado previamente, ¿no? Del perdón se pasa al restablecimiento de la confianza, porque el pecado rompe la confianza, ¿de acuerdo? Se rompe la relación y José dirige ciertas pruebas que ya hemos visto a sus hermanos para ver si se podía fiar de ellos, ¿de acuerdo? A ver si podía confiar en sus hermanos de nuevo. Así que se restablece la confianza. Del restablecimiento de la confianza se llega a la reconciliación y de la reconciliación se llega a la bendición. Porque José no se queda ahí, sino que termina bendiciendo, cuidando, proveyendo de comida a sus hermanos. O sea, una cosa que empieza mal termina bien, bendiciendo a aquellos que te han hecho mal. ¿De acuerdo? Podríamos decir que el perdón podría ser como una rueda que tiene un principio y que tiene una finalidad, que es cerrar ese círculo. Y vemos que Dios perdona bien porque Dios hace eso con nosotros. Estábamos separados de Él, fuimos a Él, pedimos perdón, se quedó ahí la relación, nos hizo sus hijos y nos hizo herederos. O sea, nos ha bendecido, ¿o no? El perdón de Dios termina bendiciendo al pecador. Es el círculo que se cierra. Dios perdona bien porque el círculo se termina cerrando, que es restableciendo la relación y siendo bendecidos por aquel al que hemos ofendido. Es un proceso, un círculo que se tiene que completar. Hay una buena relación en la pareja, en el matrimonio, en los hermanos, en la iglesia, en el trabajo. Se hace algo que produce un daño, ¿no? ¿Y qué es lo que puede resolver ese daño? El perdón, para restablecer la relación que se ha roto por causa del daño que se ha hecho. Por lo tanto, como vemos que Dios perdona bien, pero también, según el ejemplo que ahora vamos a ver de José, José perdona como Dios perdona y perdona bien también, no perdona mal. ¿De acuerdo? El perdón no se queda a medias, sino que cumple el objetivo final, que es la restauración de la relación. Así es como Dios nos perdona. No dice, no quiero ya saber nada más de ti, te he perdonado, Cristo ha muerto por ti, muy bien, ya está, hemos resuelto el problema del inicio, pero tú por tu lado y yo por el mío. No, nos hace sus hijos, nos bendice con toda bendición espiritual, nos tiene reservado una morada, la eternidad con él, ¿me entendéis? Nos bendice aquel al que hemos ofendido desde el principio. Así que, qué interesante, hemos cantado sobre eso, ¿no? Cómo Dios nos perdona de esa manera. Y José perdona también de esa manera. Pero sin embargo, nosotros no cerramos el círculo.
por diversas razones que vamos a ver a lo largo de la exposición, el círculo no se cierra o se queda sin cerrar. Por un lado, por el lado del ofendido, o sea, de ti, que has sido ofendido, nos cuesta perdonar en el corazón. Nos cuesta. ¿De acuerdo? Es así. Hay algo, un daño, está ahí, y nos cuesta perdonar en el corazón. Y claro, luego ya lo justificamos diciendo, es que no me ha pedido perdón. Pero si te pide perdón, es el siguiente paso del círculo, pero no le vas a perdonar si primero no le perdonas en el corazón. O sea, el principio del círculo es que la persona tenga la capacidad de perdonar previamente en el corazón. Si no lo hace en el corazón, no le va a perdonar cuando venga a pedirle perdón. ¿Me seguís, no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el círculo no se cierra porque, en primer lugar, no estamos dispuestos a perdonar en el corazón por el dolor que se ha producido o porque tengamos la pregunta de, ¿es que no me ha pedido perdón? A veces también utilizamos esos artilugios para justificar la falta de perdón en el corazón. Bien, no se cierra el círculo, pero tampoco se cierra por el lado del que ofende, del que hace el daño, ¿no? Porque esta persona no tiene ningún tipo de remordimiento. O sea, te ha hecho daño, ¿de acuerdo? Pero él no piensa que te ha hecho daño. No tiene sentimiento de que ha hecho un mal. Y mucho menos de reconocer ese mal. Y mucho menos de pedir perdón. Y mucho menos de restablecer la relación. Y mucho menos de bendecir al ofensor. El círculo plantea ciertas dificultades cuando se trata del perdón humano, de perdonar bien. Pero no fue un problema para José. Vamos al texto entonces, el texto del perdón, que no podíamos cerrar esta serie sin hablar de este tema, y de dos temas que quedan más, y dice lo siguiente. Después vamos a ir al Nuevo Testamento. Hemos dejado el Antiguo Testamento, llevamos 17 semanas con el tema de José. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir a Jesús. Vamos a estar cerca de Jesús y vamos a aprender algunas cosas acerca de él. Pero vamos a ver este pasaje que dice lo siguiente. Viendo los hermanos de José que su padre se había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José se puso a llorar. Dice que José lloró mientras estaban hablando. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré y a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José había perdonado a sus hermanos mucho antes de que ellos le pidiesen perdón. Antes de reunirse siquiera con ellos, antes de que estuvieran ahí postrados, diciendo, perdónanos, José, porque lo que te hicimos estuvo mal. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía una relación con Dios, por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, que nos ayuda, el Espíritu Santo, a hacer algo que no es humano hacer, que es perdonar. ¿De acuerdo? Como Dios nos ha perdonado a nosotros. Se negó a vivir con resentimiento, con espíritu de venganza hacia sus hermanos, hacia aquellos que se habían portado mal, que no solamente eran sus hermanos, sino que fue Potifar, que fue la esposa de Potifar, que fue el copero. O sea, que José tenía motivos para irse allí a Alcohólicos Anónimos y decir, soy, ¿de acuerdo? La vida me ha tratado muy mal, ¿de acuerdo? Pues pobre, mi familia, mis padres me han tratado, todas estas cosas. O sea, tenía razones más que suficientes para sentirse víctima de todo lo que había vivido. Pero él demuestra, a lo largo de todo lo que hace, que vive una vida libre de odio, de rencor y de venganza. Él, si no les perdona el corazón, yo os digo que no les llena el saco de trigo, ¿no? Cuando tú tienes algo con alguien, no le invitas a una cerveza, ¿o sí? Además, si vas al bar y te lo encuentras allí, te vas lejos de él. Mucho menos va a decir, oye, paga la cuenta. ¿Me entendés lo que quiero decir? ¿Cómo que José les perdonó el corazón? Claro que sí. Todo lo que José estaba haciendo con ellos, antes de que ellos llegasen a este punto, demostraba que él les había perdonado en el corazón. ¿De acuerdo? Que es por donde se empieza realmente a perdonar. ¿De acuerdo? Así que, qué interesante. Este es un caso de estudio del perdón.
de perdonar bien. No nos podemos librar, porque podemos decir, bueno, sí, Dios perdona así porque es Dios, pero, amigo, yo me cuesta, no puedo perdonar, no puedo, ¿no? Este es un caso humano de perdón, de perdonar bien. Por lo tanto, no tenemos excusa. En primer lugar, vemos aquí lo que hemos dicho y dice el refrán español, perdonar no es humano, perdonar es divino. Mira, ¿por qué digo esto? Porque esto es lo que vemos aquí en los hermanos de José. Dice que vienen los hermanos de José, viendo que había muerto su padre, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mira, muere Jacob y los hermanos pensaban que José, en el fondo, estaba esperando que su padre muriese para vengarse, ¿no? Y yo veo que los hermanos estaban contando que el padre vivió un año, otro año, y pensaban, ya falta un año menos para que José nos ajuste las cuentas por el mal que le hicimos, ¿de acuerdo? Así que no vemos aquí que esto sea divino en ello. El perdonar no es divino, es humano, ¿de acuerdo? Es algo que yo creo que ellos habían tenido que estar explicando y hablando entre ellos, y estaban de acuerdo en que cuando el padre muriese, José aprovecharía para vengarse, ¿de acuerdo? Además, mira, tenía conciencia de tres cosas. Lo dicen ellos aquí, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Esto es lo que ocurre cuando alguien te hace daño, que tú no le tienes simpatía, ¿no? Por lo tanto, en un sentido, ellos aceptaban que merecían el aborrecimiento de José por el mal que le hicimos. También reconocen que el mal que se hace, el daño que se hace, se termina pagando. Y dice, y Él nos va a dar el pago, nos dará el pago. ¿De acuerdo? Y que ese daño genera lo que he dicho, genera aborrecimiento. Y tenían conciencia, a estas alturas ya de su vida, de todo el mal que le hicieron. O sea, son conscientes de que eso de que hicieron con él, de querer matarle, de meterle en un pozo, no era una broma, ¿eh? Venga, José, esto ha sido una broma. No, que el mal que le hicimos. O sea, esto está en la boca no en la boca de ellos, porque esto, ahora lo vamos a ver interesante, no son capaces de decirlo ellos a José. Mandan a alguien para que lo haga. Así que esto no es perdón divino, es lo natural, lo humano, lo que se espera que pase, lo que te pide el cuerpo, pero eso no es perdón, eso es venganza. O sea, ellos están esperando venganza, nos va a dar el pago, nos va a aborrecer, nos aborrece y por lo tanto vamos a pagar por el daño que le hicimos. Es muy interesante que eso es lo que ellos habrían hecho con José. Si es al contrario, ¿de acuerdo? Si es José el que mete a sus hermanos en el pozo y le venden como esclavo, es lo que hubieran hecho con José, lo que ahora ellos esperan que José haga con ellos, ¿me entendéis? ¿Seguís? Pues eso es lo que ocurre en la condición humana, el corazón humano, ¿no? Así respondemos interiormente hacia una ofensa, un daño cometido. Genera un rechazo en nosotros, un rechazo también hacia la persona que nos ha ofendido, ya no queremos tocar, encontrarnos con ella en la calle, si la vemos, nos cambiamos de acera. Tenemos la sensación también de que cuando se hace daño, alguien tiene que pagar, tarde o temprano tiene que pagar por el daño que me ha hecho. Y ellos estaban viendo que el momento se estaba acercando porque Jacob acaba de morir. ¿De acuerdo? Esto es lo que estaba detrás de la pregunta de los discípulos, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿No? O sea, en el fondo, o sea, es que me ha herido. O sea, perdonó una vez, 2 veces. Bueno, Señor, soy discípulo tuyo, puedo llegar hasta 7. En el fondo, había un rechazo al daño que te han hecho. Responder a eso con perdón, ¿de acuerdo? Es igual lo que sienten los hermanos que lo que está detrás de la pregunta de los discípulos de Jesús. Cuando alguien te hace daño, ¿te duele o no? Duele. Cuando te hace daño, ¿no quieres ver a esa persona o no? ¿No te vas de vacaciones con ella o sí? No, aborreces a esa persona. Y también esperamos que algún día le pase algo malo. O sea, que eso es venganza, eso no es perdón. O sea, que algún día pague por el daño que te ha hecho. Tal es el concepto que ellos tenían, de acuerdo, que viven 17 años. O sea, Jacob
vivió todavía 17 años en Egipto. Vivieron 17 años todavía con miedo a que llegara el momento de la venganza, amigo, y ahora José es un hombre poderoso y nos la va a hacer pagar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vivieron así todo ese tiempo. Y ahora, punto número 2, por lo tanto, el perdón no es humano, es lo que está en ellos. Lo que sí es humano es la venganza. Pero envían a alguien con un mensaje. Y enviaron, veis ese detalle, que no fueron ellos los que dijeron a José, Señor, José, perdónanos, sino que envían a alguien. Y se inventan una trola, ¿no? Dice, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad. Esto lo ponen en boca de Jacob, algo que ellos quieren que llegue a José. ¿Cómo vivían esta gente, no? Es también esto transmitiéndolo a la vida cristiana. Dios nos ha perdonado y podemos seguir viviendo sin disfrutar del perdón de Dios. ¿Me entendéis? Pero bueno, eso es otro tema, pero es interesante. Pero bueno, envían a alguien porque el perdón, la ofensa separa a las personas. No se atrevían a dar la cara, a ir directamente a José. ¿Y a quién envían? ¿A quién envían? Yo tampoco lo sé. Probablemente a sus hijos. Probablemente a sus hijos. Jacob hizo algo parecido cuando intentó calmar la furia de Esaú, que le había robado la primogenitura. Mandó a los niños primero, porque los niños, pobrecillos, ¿no? Pero están manipulando un poco a José, intentando manipular un poco a José para que les perdone, ¿no? Y entonces no se atreven a dar la cara, a ir con él, como nosotros tampoco, cuando alguien nos ofende, no queremos. Hay algo en nosotros que no queremos ver a esa persona, ¿o no? Es humano eso. Envían a alguien. Hoy lo que se haría es mandar un WhatsApp. ¿A que sí? Oye, perdóname, ¿no? He cometido adulterio contra ti, perdóname, ¿no? Por WhatsApp. No, hay que ir y dar la cara, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, no se atrevían a ir, probablemente envían a sus hijos. Han vivido 17 años con miedo por un lado, pero por otro lado, José les ha regalado lo mejor de la tierra. Les ha protegido, les ha bendecido, no le falta de nada, todo el mundo pasando hambre. ¿Es que eso no es perdón? Pero eso no lo disfrutan, ellos no lo disfrutan. Están tan arraigados de que a una ofensa hay que responder con venganza, que no son capaces de vivir disfrutando del perdón, de la bendición también del perdón de José. Y entonces se inventan esta cosa, apelan a una mentira. Tu padre ha dejado dicho que nos perdones, que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Así que es un intermediario el que hace esto. Y el intermediario es el que le dice a José, oye, que tu padre dejó dicho que por favor que no hagas daño a tus hermanos porque reconocen que fue algo que estuvo mal y que merecen que tú les... Así que de alguna manera están reconociendo un daño a través de esta persona, de este intermediario, y le están pidiendo perdón a José de que no les trate José a ellos como ellos seguramente podían tratar a José, que se hubieran vengado de José. Ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de tu padre. Ahora son ellos ya, después de enviar a un emisario, son ellos los que van a José y le piden perdón. Ya les había perdonado en el corazón. Pero José llora, ¿por qué? José llora. José era un llorón, ¿eh? Ya lo hemos visto varias veces. Pero eso, bueno, eso quiere decir que emocionalmente estaba sano, era sano. No llora por el daño que le han hecho sus hermanos, sino llora porque todavía se están ellos haciendo daño, porque no son capaces de sentirse perdonados, ¿no? Primero, yo creo que llora por tres cosas. La primera, porque han tenido que acudir a esta historia para que José no se vengara. Llora porque ya les había perdonado. No tenía que estar continuamente perdonándole. Una cosa que se perdona, ya no hay que volver a perdonarla. ¿De acuerdo? Y llora, y sobre todo yo creo que llora porque les cuesta aceptar el perdón. Entienden mejor la venganza, pero les cuesta aceptar que haciendo daño a alguien
esa persona te responda de esa manera, ¿no? Y entonces José llora porque no son capaces de vivir aceptando el perdón y disfrutando el perdón que José ya les había proporcionado. Esto demuestra que, como he dicho antes, si José es el que les mete en el pozo y les vende a ellos como esclavos, y después ellos tienen que ir a la cárcel por la mujer de Potifar, y después ¿ustedes pensáis que ellos con su esquema mental sobre el perdón hubiesen perdonado a José? No lo hubiesen perdonado, se hubieran vengado de José. Ahora vienen los hermanos, como he dicho, vienen también sus hermanos. Además, dice el texto que, literal, versículo 18, vienen sus hermanos, se postran delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Mira, ¿habéis contado cuántas veces los hermanos se ponen de rodillas delante de José? Ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Pero ¿sabéis cómo empezó todo? Empezó todo porque José dijo que un día vosotros os vais a inclinar ante mí. Y ellos dijeron, eso ni te lo espere. O sea, al final la vida les lleva a donde ellos no querían ir. Ellos, empieza todo porque se te han subido los pajaritos a la cabeza que nosotros nos vamos a inclinar ante ti, menos lobo que Caperucita, ¿no? Y ahora la vida les lleva al final a que se han inclinado. Yo iba a contar, no lo he contado, pero yo creo que ya van 4 o 5 veces que los hermanos se postran delante de José. Y José nos dice, oye, ve, ¿os acordáis del sueño? Eso sí era venganza, ¿eh? ¿Ves? ¿Te acuerdas que...? No, pero bueno. Entonces la pregunta, ¿podemos perdonar a alguien aunque no nos pida perdón? Sí. ¿Debemos perdonar a alguien si nos pide perdón? Pues también, porque aquí ellos están de rodillas pidiendo perdón. Ahí dice de Jesús, 70 veces 7, si un hermano peca contra ti, tú tienes que pedir perdón. Por lo tanto, ya tenemos respuesta a 2 preguntas. ¿Debo perdonar a alguien si él no me pide perdón? En el corazón tienes que empezar a perdonar, porque si no perdonas en el corazón es imposible que perdones cuando se pongan de rodillas. Cuando se pongan de rodillas lo que vas a decir es, ya te lo decía yo, le vas a dar con la botella, ¿me entendéis? Entonces, pero ahora, eso no quiere decir que el círculo se ha cerrado, como vamos a ver. Has dado el paso para cerrar el círculo, pero el círculo todavía no se ha cerrado. Así que sí, tenemos que perdonar si alguien sí nos pide perdón. La respuesta de José, y le respondió José, no temáis. Esa palabra aparece 365 veces, hay algo por internet ahí que dice que no temáis, aparece una vez por cada día del año, o sea, para que no tengamos miedo. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Vosotros pensasteis mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mira, lo opuesto del perdón hemos dicho que es la venganza. Y la venganza nos lleva a vivir con miedo. O sea, si yo espero que la otra persona un día me lo devuelva, pues yo tengo miedo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace el perdón? El perdón lo que hace es que aleja el miedo, ¿de acuerdo? No es que te lo voy a hacer pagar, sino que no tengas miedo. O sea, el perdón elimina el miedo que surge en la persona por el peligro de la venganza. Dice, yo no me pongo en el lugar que le corresponde a Dios. Bien, vamos a ver esto, ¿no? Cuando una persona no perdona, en el fondo, se convierte en un juez con un martillo que ya establece una sentencia. O sea, esta persona tiene que hacer esto, esto y esto, ¿no? Pero José no hace eso. Eso no me corresponde a mí hacerlo. ¿Cómo resuelve José la ofensa de sus hermanos, el daño que le han hecho con la justicia? Que esto es algo muy interesante que vamos a ver ahora. O sea, él perdona en el corazón, pero la justicia del suceso la deja en la mano del juez, que es el que aplica la justicia. Por lo tanto, perdonar no es tapar, excusar el mal. No es alentarlo. No es renunciar a la justicia
o a que el caso merezca ciertamente un castigo. Es que eso lo dejamos en las manos de Dios. Mucha gente no cristiana no está de acuerdo con el perdón del que predican los cristianos. Por ejemplo, un caso, ¿os acordáis? En Estados Unidos un entrenador de chicas que hacían gimnasia violó a muchas de ellas. Una de ellas era cristiana. ¿Os acordáis? No me acuerdo ahora del nombre de este hombre. Está en la cárcel y tal, por abuso y tal, ¿no? Esta chica era cristiana y el caso salió y fue a la iglesia y la iglesia le dijo que perdonase a su violador y que siguiese adelante con su vida. El violador se frota las manos. Le encantan los cristianos, porque así puedo hacer todo el daño que quiera, porque sé que me van a perdonar. Es su deber perdonarme. ¿Ese es el perdón de la Biblia? El perdón no tapa ni favorece la injusticia. La ofensa causa un daño y alguien tiene que pagar. Eso se ve muy claro en el perdón de Dios para nosotros. Dios no nos perdona porque dice, venga, os quiero tanto que al final todo el mundo es bueno. No, el perdón cuesta. Y tuvo Jesús que morir en la cruz para pagar por nosotros. ¿De acuerdo? Fue Él el que llevó el castigo que a nosotros nos correspondía por la ofensa que habíamos hecho contra Dios. Y de alguna manera cuando el hombre perdona, asume él el daño, ¿no? O sea, en Cristo asumimos también el daño, ¿no? Porque, pongo el ejemplo de la lámpara, cuando vas con tu niño a una casa y rompe tu niño la lámpara, la persona te dice, paga, el que rompe paga. Eso no es perdón, eso es... ¿no? Pero dice, no te preocupes, no pasa nada, que los niños son así, pero la lámpara hay que pagarla, ¿quién la paga? La paga el que asume el daño. José asumió todo el daño que sus hermanos les hicieron porque alguien tiene que pagar. Pero también el perdón incluye en ciertos casos que pague la persona que ha hecho un daño. Por eso esta chica cristiana entendía que cuando la iglesia le dice perdona al violador y sigue adelante con tu vida, el perdón entendido de esa manera plantea cierto interrogante. ¿No? Cierto interrogante. En algunos casos hay que perdonar a la persona, pero después hay que llamar a la policía para que la policía haga justicia. O sea, si este hombre te ha violado, no le perdones en el corazón y sigue con tu vida porque va a seguir violando a otras personas. Si estás promoviendo con un falso entendimiento del perdón la maldad de esa persona y se frotará las manos, estarán encantados con los cristianos. Por eso hay un sector que no entiende el perdón, tal como los cristianos a veces lo promulgan, ¿no? Porque sería tapar el daño y fomentar la maldad. Por lo tanto, en algunos casos habrá que perdonar en el corazón para seguir adelante con nuestra vida, pero habrá que llamar a la policía para que el juez dicte una sentencia. ¿De acuerdo? Como hizo José, que lo que estaba haciendo es trasladar eso a Dios, no a él. Eso no me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Por lo tanto, él está entendiendo la cosa no solamente a nivel horizontal, sino también a nivel vertical. Aquí interviene Dios y dice, vosotros pensasteis, aquí fue generoso, porque no solamente fue que lo pensaron, sino que también que lo hicieron. Vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, José nos dice, oye, aquello que me hicisteis fue una broma, pelillos a la mar. No, lo que hicisteis estuvo mal. ¿Me entendéis? O sea, en un sentido hay una confrontación del mal. Vosotros hicisteis mal, estuvo mal. No le quita importancia a lo que pasó, estuvo mal lo que hicisteis. No está consintiendo que sus hermanos sigan haciendo mal. Perdonar no es olvidar. O sea, aquí la pregunta, ¿perdonar es olvidar? ¿Vosotros pensáis que José se olvidó del tiempo que estuvo en el pozo, que estuvo en el calabozo? No. Lo que pasa, algunos dicen, no perdonas sino olvida. La verdad que si hay perdón en el corazón, poco a poco te acordarás menos de la ofensa. ¿De acuerdo? Es verdad que poco a poco, pero eso forma parte de tu currículum, tú. Eso está ahí. El tema es que cuando tú recuerdes, y lo ideal es que cada vez recuerdes menos, ¿de acuerdo? Cada vez te acuerdas menos,
Por eso decía un psiquiatra, que Enrique Rojas, que para ser feliz hay que tener mala memoria. Porque como tengas muy buena memoria, te acuerdas de todas las ofensas que te han hecho en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando recuerdo, ya lo veo lejano y ya no duele tanto, ya la herida no sangra. Pero como siga sangrando, es que todavía hay algo ahí, todavía que tiene que sanar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vosotros pensasteis mal contra mí. Por lo tanto, no estoy justificando ni diciendo no pasa nada, que aquello fue una broma, ¿de acuerdo? Eso estuvo mal. Así que lo que está haciendo también José, con lo que viene a decir después, es que estos casos también hay que verlos no meramente desde la perspectiva humana, sino también Dios tiene que estar ahí, en la situación. Porque como Dios no esté, no perdonamos. Dice, vosotros lo hicisteis mal, más Dios lo encaminó para bien. ¿De acuerdo? De alguna manera él estaba viendo la providencia divina en todo aquello que le pasa y ve que Dios puede hacer que algo que es malo, de eso no quiere decir que Dios promueve eso ni hace eso, pero eso lo hacen los hombres, lo hacen los hermanos, pero Dios lo convierte en un bien para José. Vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Para mantener a vida a mucho pueblo. O sea, José va más allá de él mismo, sino que él está dispuesto, es como Jesús. Dice que a Jesús no le importó sufrir la cruz. ¿Por qué? Por el beneficio que iba a producir en la salvación de muchos, entre ellos tú y yo. Entonces José nos dice, bueno, qué bien que ya Dios lo ha encaminado para bien y yo ya ha sido para bien de mucho pueblo. O sea, el que él sufriera eso ha beneficiado no solamente a él, a sus hermanos, sino también a toda una nación, al mundo entero, porque les ha salvado de la hambruna, ¿de acuerdo? Así que ellos tienen un plan, es ahora en vuestros planes, pero Dios tiene un plan que está por encima de los vuestros y lo ha convertido en un bien. Por lo tanto, el mal no lo planea Dios, lo hacen los hombres, pero Dios lo cambia para bien. Así que desde la perspectiva divina del perdón humano, el perdón siempre produce un bien. ¿No? O sea, cuando alguien te dice te perdono, te quita un peso de encima, ¿a que sí? ¿A que sí? Cuando el Señor nos perdona, ¿produce un bien en nosotros? El perdón siempre produce un bien. Y eso lo ve José. O sea, si lo que quiere es reivindicarse a él y tal, pero él va más allá de él y dice, al final esto ha redundado para el bien de mucha gente, más allá de mí. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Romanos 8. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la comprensión de la realidad desde la perspectiva y la presencia divina deja que Dios rectifique los errores cometidos, ve que Dios está interviniendo a pesar de la malicia de sus hermanos y sabemos que Dios va a producir un bien en otros a través de lo que José ha sufrido. Y sabemos que tú y yo hemos perdonado cuando somos capaces de ver que a pesar de lo que hemos sufrido en ese momento, Dios lo ha producido para bien. ¿A que sí? Cuando somos capaces de ver que Dios lo ha producido para bien de aquello que fue un mal, somos capaces, ya quiere decir que hemos perdonado. Pero cuando nos quedamos en el mal que se ha producido, que ha producido solamente un mal, no un bien en el plan de Dios, es que todavía quizá no hemos perdonado. Ahora pues, no tengáis miedo, quita el miedo, no estoy aquí para amenazaros, para vengarme, para aborreceros, sino estoy aquí para bendeciros. No tengáis miedo, lo primero que quita el perdón es el miedo. Había restaurado ya la confianza de José con ellos, pero ellos, sin embargo, no confiaban todavía en José. Yo voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Y así les consoló y les habló al corazón. Mira, el perdón produce esa bendición, ¿no? De quita el miedo, consuela el corazón y promete bendición. Yo voy a ocuparme de vosotros y de vuestros hijos. Lo cual quiere decir que sabemos que hemos perdonado a alguien
cuando producimos consuelo en el corazón del otro. ¿O no? No tengan miedo. Eso ya ha pasado. ¿De acuerdo? Cuando somos capaces de producir paz en el corazón del otro. Eso es perdonar bien. Les bendice, yo os voy a sustentar con hechos, con palabras, me haré cargo de vuestros hijos. Y también sabemos que hemos perdonado a alguien cuando somos capaces de hacerle un favor. Si ya, encima de que te ha adelantado con el coche, por poco te estrella, ahora más adelante tiene un accidente y te para y le ayuda a ponerle rueda. Este hombre ha perdonado. ¿De acuerdo? Está bendiciendo a sus hermanos. Eso es, lo que hace José es revolucionario en aquella época y también en la nuestra. Por eso el perdón es algo revolucionario, porque no es una cualidad humana, es una cualidad divina. Eso es perdonar bien, es cerrar el círculo. Y lo que hace José es anticipar lo que nosotros vamos a recibir cuando Cristo venga, lo que Dios va a hacer por nosotros a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios perdona y porque perdonar es su especialidad. Y aquí José cierra el círculo, ¿no? Cierra el círculo, ¿no? Dios cierra el círculo del perdón cuando termina bendiciéndonos a cada uno de nosotros, pero no siempre se cierra, no siempre se cierra el círculo. Tenemos que empezar, y ya termino, perdonando en el corazón, aunque no nos pidan perdón. ¿De acuerdo? El perdón no es un sentimiento, no es algo que tú vas a hacer cuando lo sientas, porque entonces no lo vas a hacer nunca. Es una decisión. Es una decisión. Tú vas a decidir, tomar la decisión en tu corazón de perdonar eso, dejarlo en las manos del Señor, que se encargue y seguir adelante con tu vida. Todo empieza con el corazón. Si no perdonas en el corazón, no perdonarás cuando la persona te pida perdón. ¿De acuerdo? Porque si no perdonas en el corazón, el enemigo sigue ganando y teniendo autoridad sobre ti. Mira, decía alguien, el perdón es la mejor manera de librarte de tus enemigos, entre otras cosas, porque te levantas, te duchas, desayunas, vas al trabajo, comes, vuelves a trabajar, cenas, ves la serie de Netflix, contigo en el sofá. Y te acuestas con ellos, por lo que ellos te hicieron. Como tú no decidas cortar eso en tu corazón, el enemigo va contigo allí donde tú vas, o no. Es como una sombra que no se aparta de ti y que mantiene la herida todavía sangrando. Se meten en tu cabeza cuando te estás duchando. Es un pensamiento obsesivo y no se van de ti a menos que los eche. ¿Cómo los echa? Decidiendo por la voluntad de perdonar eso, como hizo José, y seguir adelante con tu vida confiando en lo que Dios hará en el futuro. Pero que perdones en el corazón no significa que no lo hicieron mal. O sea, que tú estés perdonando algo en el corazón no significa que estés excusando, tapando el mal que se hizo, ¿no? Perdonar cuando te pidan perdón, está claro aquí, pero no siempre pasará. Lamentablemente no siempre pasará. Pero aún así debes perdonar. Dices 70 veces 7. Lamentablemente el círculo no se cierra, muchas veces porque no se perdona en el corazón, pero tampoco porque la parte ofensora tampoco pide perdón, ¿no? Y lamentablemente el perdón no cumple su cometido. Pues lo que sí te toca a ti hacer es dejarlo en las manos del Señor. Perdonar y restaurar la confianza. O sea, esa persona te pide perdón, es una decisión y debes restablecer la confianza, que es lo que está haciendo José. Pero eso es un proceso. A veces pasa que la persona se gana tu confianza, pero a veces la persona no se merece tu confianza. Ocurrió con los hermanos de José, pero no siempre ocurre con nuestros hermanos, ¿no? Y a veces, aunque quisiéramos restablecer la confianza, es imposible, porque ya esa persona no es digna de confianza. Por eso es legítimo que si alguien te diga, oye, perdóname, venga, vamos a seguir con... No, un momento, aquí algo se ha roto y ahora te tienes que ganar mi confianza. Que puede que me la gane o puede que a lo mejor
Por lo tanto, lamentablemente, el perdón no cumple su cometido y se queda la relación sin restablecimiento de la confianza y, por tanto, sin restablecimiento de la relación y, por lo tanto, sin la bendición que vendría si hubiera perdón. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, la mayoría de las veces, del lado del ofendido no perdona, espera que el otro pague, pero del lado del ofensor no se reconoce el daño, no se pide perdón, no se recupera la confianza, no se restablece la reconciliación y la relación y, por lo tanto, nos quedamos sin la bendición del perdón. ¿Por qué celebramos tanto que Dios nos perdone o que otra persona nos perdone y nos cuesta tanto a nosotros perdonar? Porque nos olvidamos que nosotros hemos sido perdonados. Mira, el principio, ya terminé. Vamos a ver el texto de Mateo, capítulo 21, versículo 35, y ya terminamos con esto. Mira, el perdón horizontal entre personas se hará posible en la medida que nosotros no olvidemos que hemos sido perdonados. ¿Vale? Por lo tanto, dice aquí el texto de Mateo 18, dice, entonces se le acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, Señor, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una miseria, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que se pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Sabéis lo que quiere decir aquí algunos comentaristas entregarle a los verdugos? Entregarle a sí mismo y a sus verdugos y a aquellos que te han hecho mal. Y vivir en una continua guerra, tensión, que son verdugos contra ti. ¿De acuerdo? Le entregará el que no perdona, al final es presa de su ira, de su venganza, de su resentimiento y de la ira y de la venganza, del daño de los demás, ¿no? Y eso es un verdugo que te maltrata. Por lo tanto, ¿podemos perdonar? De hecho, hay mucha gente que no es cristiana que perdona, que a veces podemos, a veces los cristianos podemos ser más rencorosos que los que no lo son. O sea, por la gracia de Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, ha puesto también esa cualidad en el ser humano aunque no sea creyente. Así que hay gente que no va a la iglesia que perdona más que los propios cristianos, ¿o no? Pero, hombre, si eres cristiano y tú has sido perdonado, ¿cómo vas a poner la mano en el cuello del otro diciendo, devuélveme una miseria, ¿no? Y si te niegas, estarás sometido a los verdugos, que te dejarán vivir. Además lo puedes ver. Hay personas en la vida que viven con resentimiento y están comidas físicamente. O sea, tú las ves, les come la ira, la venganza, el resentimiento. Están bajo los verdugos de la falta de perdón. Así que lo que Jesús está diciendo con esta parábola que él pone, con este ejemplo, ¿no? Hasta 70 veces 7, pero si tú recuerdas lo mucho que has sido perdonado, ¿cómo tú no vas a perdonar al que te ha ofendido? ¿A quién tenemos que perdonar? Y debemos perdonar con la intención de que el círculo se cierre. Lamentablemente no siempre es así.
Pero el plan de Dios, por eso es tan extraordinario, ¿no? Cuando hay un problema en un matrimonio, no sé, un caso, hay perdón, se restablece la relación, siguen adelante con su vida, superan el problema, decimos, eso es como Dios perdona, ¿a que sí? Lamentablemente no siempre es así. No siempre se restablece la confianza, no siempre se restablece la relación, no siempre hay bendición porque no ha habido perdón. Pero debemos buscar perdonar bien, porque es la manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y tenemos un ejemplo humano de perdonar bien, que es el ejemplo de José. Señor, gracias te damos porque realmente recordar lo que tú has hecho, lo que tú sigues haciendo con cada uno de nosotros es la base para que podamos también perdonar. Ayúdanos, Señor, a integrar esto en nuestra vida, Señor, y a ser como José también, como él perdonó a sus hermanos. En el nombre de Jesús, amén.